Buenos días, mis amadas. Hoy les traigo una invitación para que se conecten todas vía internet, vía Facebook, para conocer la palabra de hoy de este ayuno. Pero yo les quiero decir lo que dice en Romanos 12:1, dice que el apóstol Pablo decía: os ruego, hermanos míos, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y puro, agradable a Dios, ¿verdad? Que es nuestro culto racional. Y el 2 dice que no nos conformemos a este siglo y que sigamos, sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces yo quiero decirles que en este momento que estamos pasando esta situación, esta pandemia, pues la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces nosotros como sus hijos debemos creer que esto que estamos pasando es la voluntad de Dios y que tiene que ser agradable y perfecta para nosotros y no afligirnos, porque el Señor tiene el control de todo. Y yo quiero invitarlos entonces a orar. Conéctense allí y vamos a orar. Padre de la gloria, bendito Dios eterno, Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora, en este momento, en este día, Señor, en esta mañana de ayuno, Señor. Padre, colocamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Dios, guardándonos y cuidándonos, Señor, en todo momento, bendito Dios. Tú tienes el control de nuestro estómago, de nuestro aparato digestivo, Señor, de nuestras enzimas, Señor, de todo, Señor, Padre de la gloria. Y yo sé que tú no permites, Dios, que nuestro cuerpo sufra ninguna descompensación, Señor, por la falta de alimento en esta mañana, Dios. Padre, creemos, Señor, que tú eres el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, Padre de la gloria, el que levantó, Señor, a Jesucristo de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. Hoy creemos, Señor, que ese mismo Espíritu está vivo y está operando en cada casa, Dios, Padre de la gloria, que este momento, Señor, es el momento adecuado, Señor, para conectarnos contigo, bendito Dios. Gracias, Dios, por las herramientas que hoy contamos, Señor, por el internet, Señor, Padre Santo, porque, Padre, yo le decía a mi pastora temprano cuando llegué, que gracias, Señor, porque esta casa se ha convertido en el epicentro, Señor, de la palabra viva y eficaz que sale desde aquí, Señor, y llega, Dios, y se conecta a cada casa, a cada lugar, a cada hermano, Señor. Esta palabra de sanidad, Señor, llega y va y surge el efecto para el cual es enviada, Señor. Al que necesita sanidad, pues será sano en el nombre de Jesús. Al que necesita una palabra de consuelo, de esperanza, Señor, llega, Padre de la gloria, bendito Dios, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta mañana, Padre Santo, bendito Rey eterno. Abre, Señor, cada mente, cada corazón, Señor. Padre, aquel que nos escucha, Señor, vía internet. Padre, aquel que nunca ha tenido un contacto contigo, oh Rey de la gloria, que sea el momento de tú transformarlo, Dios, de tú, Señor, abrir su mente, su corazón, Señor de los cielos, Padre de la gloria, que sea este momento, Rey de los cielos, Rey eterno, Señor, para que Él tenga ese contacto contigo, bendito Padre, bendito Dios, Señor, y que Él empiece a ver, Señor, la vida desde otro punto de vista, como la miras tú, Señor, porque tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que los de nosotros, Dios, y tu mirada, Señor, es eterna, Dios, y es más alta, Señor, como que la de nosotros, Padre de la gloria. Padre, yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada mujer, a cada hermano, a cada niño, a cada abuelo, a cada abuela, Señor, que pueda estar conectada, Señor, con nosotros, Señor, por medio de esta red, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú llevas, Señor, la palabra de vida, palabra viva, palabra eficaz,
eficaz, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, bendito Rey, bendito Dios. Gracias por esta mañana de ayuno. Gracias por la palabra que trae nuestra pastora, que yo sé que es poderosa, Señor, porque cada palabra que tú nos das, Señor, es poderosa porque viene de ti. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Rey eterno, bendito sea Dios. Aplauda ahí, si puede aplaudir al Señor, aplauda, déle un aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde estás en tu casa, es momento que la presencia del Señor esté ahí. Abre tu boca ahí donde estás y comienza a alabar al Señor. Abre tu boca y comienza a exaltar su nombre en esta mañana. Abre tu boca y dile: Señor, estoy aquí porque necesito de tu presencia, Señor. Estoy aquí porque entiendo que en esta casa hay un altar encendido. Entiendo que si estoy en casa es porque aquí tu presencia se va a manifestar de una manera gloriosa, Señor. Hoy exaltamos tu nombre, hoy queremos adorarte. Hoy humillamos nuestros corazones ante ti, Señor. Dile ahí conmigo. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Dile conmigo fuerte. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan
Trae aquí el cielo. Te necesito, Señor. Mi corazón está humillado delante de ti. Y sé que tú dices que un corazón contrito y humillado no lo vas a despreciar, Señor. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ahora declara conmigo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Vamos, créelo, dilo fuerte. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Hoy queremos verte, Dios. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Dile conmigo. Abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Una vez más. Esta es una mañana de adoración. Yo le invito que en este ayuno que tenemos, estamos unidas en ayuno, unidos con todos los que están a través de las redes, también con las mujeres determinantes, la iglesia de Cagua. Y vamos a cantar y a declarar que en esta mañana
que el Señor es el digno de toda la gloria, que Él es el único que trae sanidad y que cuando tú lo adoras, los ángeles se unen a nuestro coro. Huye la muerte, Sí, Señor, ya lo creemos. no hay enfermedad. En esta mañana, Señor, El cielo aquí está. vamos, decláralo. Ante tu gloria, Demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. ante tu gloria, demonios Gracias, caen. Señor. Huye la muerte, ya Gracias, no Dios. hay Porque enfermedad. te tenemos a ti y el que te tiene a ti lo tiene todo, Señor. Aquí está. Gracias. Inúndanos de tu gloria. Aleluya. Inúndanos de tu gloria. Solo la gloria de Dios Trae aquí es la que puede llenar nuestras vidas, nuestra casa y llevarnos a otra dimensión por medio de su presencia. Yo le invito, mujer, que usted pueda conectarse con nosotros en esta mañana de oración. Estamos unidas en ayuno, en intercesión. Hay mujeres que están desde las 2 de la mañana intercediendo. Estamos creyendo que la misericordia de Dios baña nuestra tierra. Estamos creyendo que estamos viviendo tiempos, aunque son difíciles y aunque dice la Biblia que son malos, nosotros creemos que por la oración de los justos Dios mueve su mano para bendecir la tierra. Así de que usted que está conmigo allí en intercesión, en oración, que estamos unidas en ayuno, y los que se quieran, todas las personas que nos siguen en las redes sociales, les doy la bienvenida para que podamos juntos compartir la palabra y saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que ahí donde estés vamos a abrir nuestra Biblia. Quiero compartir una palabra que el Señor me regaló. Una palabra donde la he titulado Dios nunca se olvida de ti. Nunca. Aunque estés pasando los momentos más difíciles de tu vida, aunque pienses que estás solo o sola, es cuando más Dios está cerca de ti. Déjame decirte que en medio de los momentos más difíciles de mi vida, yo pude ver la grandeza y la misericordia de Dios, de un Dios que nunca nos abandona, que nunca nos deja. Y la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 8 versículo 1, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Quiero decirte hoy que en medio de la dificultad, que en medio de lo que esté atribulando o lo que quiera perturbar, déjame decirte que Dios, al igual que lo hizo allí con Noé, que se acordó de Noé, que no se olvidó de Noé, asimismo Dios se acuerda de ti. Asimismo Dios está contigo. Aunque tú pienses que Dios no está, es cuando más Dios está cerca de ti. Por eso yo quiero hablarte en esta mañana que Dios nunca se olvida de ti. La Biblia, mire, un versículo, un pasaje bíblico que me ha acompañado y que me ha enseñado grandes cosas en la palabra, es lo que dijo el salmista David en el Salmo 119:92. Él exclamó: si tu ley no hubiese sido mi delicia, Señor, ya en mi aflicción hubiese perecido. Solo la palabra de Dios es la única que nos puede levantar en los momentos difíciles. Por eso, cuando yo miro este pasaje de Noé y cuando veo todo lo que estaba sucediendo en la tierra, yo puedo ver que no era nada diferente a lo que sucede hoy en nuestros tiempos. Hoy en nuestros tiempos se está viviendo guerra, se está viviendo pecado, hay maldad. Y dice el mismo libro de Génesis, habla que por cuanto la maldad había sido tan grande y todos pensaban era en lo malo, hacer lo malo, dice que esto le dolió en el corazón a Dios. Y dice que Él decidió exterminar toda la raza humana. No
vemos ahí, no porque es porque Dios da oportunidades para que nosotros podamos volver a Él. Este es un tiempo donde Dios está dando oportunidad y donde Dios te está diciendo, aunque tú sientas que la barca se hunde, Dios no se olvida de ti. Solamente cuando tú te levantas y crees que en medio de las situaciones adversas, Dios mueve su mano para auxiliarte. Quiero decirte algo, cuando Dios nos llama y nos llama con propósito, Dios extiende su mano para respaldarnos, para sostenernos. Quiero decirte en esta mañana que hubo hombres y mujeres de la Biblia que para cumplir un propósito tuvieron que vivir situaciones difíciles y tuvieron que pasar por procesos. Cuando Dios nos llama a nosotros, es importante que nuestra vida sea formada y sea preparada en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas de cualquier situación, de cualquier proceso, tú puedas ahora declarar la palabra y vivirla, mas no solo leerla, porque estamos viviendo hoy tiempos en los que no solamente podamos quedarnos con oírla, sino que ahora tenemos que leerla, tenemos que comerla, tenemos que indagar en ella, porque ahí está el secreto de nuestra bendición. Ahí están los códigos secretos que solo les serán revelados a los hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Y cuando yo miro todo esto, me doy cuenta que en cada situación de nuestra vida, para uno poder lograr llegar a un propósito, uno tiene que vivir procesos que a veces duelen, procesos que tú sientes deseo de correr, procesos donde tú no quieres volver a mirar atrás ni mirar hacia adelante, sino salir y tirar la toalla. Pero yo quiero decirte en esta mañana, en medio de los procesos es donde Dios nos prueba, es donde Dios nos levanta, es donde Dios nos dice que nunca se olvidará de nosotros. ¿Sabe qué? Cuando yo miraba este pasaje, yo podía ver que en un cierto caminar de mi vida, cuando yo entré a Venezuela, yo pude entender que al entrar a Venezuela hubo un cambio drástico en mi vida, porque tuve que enfrentar situaciones difíciles solamente con un llamado que Dios hizo a mi esposo y que me confirmó a mí. Y Dios nos llama a nosotros y nos nombra un lugar y nos entra a Venezuela. Pero antes de entrar a Venezuela, mi esposo tuvo que entrar primero, luego tuve que entrar yo después de él. Y cuando tuve que entrar, yo sentí que todo el piso se me caía, porque él ya estaba en Venezuela y yo no podía pasar porque yo no tenía documentación para pasar. Pero qué hermoso cuando un día le dije: Señor, si tú me quieres en Venezuela, si tú tienes un propósito con mi vida en Venezuela, tú me darás la manera de entrar legalmente. Y qué hermoso es Dios cuando un 30 de diciembre, cuando a nadie atienden, a mí se me abrieron las puertas del consulado en Colombia y me dijo el mismo señor cónsul: tranquila señora, hoy la atendemos, hoy le damos todo y usted podrá ir a Venezuela a reunirse con su esposo. Qué hermoso cuando Dios nos llama, Dios está con nosotros, Dios nos respalda. Por eso en cada llamado que Dios hace es para cumplir un propósito. Dios llamó a Noé y lo llamó en medio de una situación adversa, en medio del pecado, en medio de todo lo que estaba viviendo la tierra. Dios llamó a Noé para cumplir una misión, y en la misión que Dios le encomendó a Noé era hacer el arca para que todo el que quisiera entrar fuese salvo. Pero ¿sabe qué es lo triste y que le dolió a Dios en su corazón? Lo dice la palabra, que aunque Él extendió el arca para la salvación, solamente Noé y su familia entró. Y Dios llamó a Noé para que cumpliese ese propósito. Dios nos llama en medio de las situaciones que usted pueda estar viviendo. Déjame decirte que Dios te ha llamado para enfrentar cualquier circunstancia y para poder usted entender que es Dios que cuando nos llama, Dios nos respalda. Hay un dicho que siempre he dicho en mi boca, que digo: el que invita paga. Dios cuando nos invita, Dios nos respalda. Y sabe que cuando
el Señor me entregó esa documentación y pude entrar a Venezuela, yo pude entender que Dios me llamaba con propósito. Y entonces en ese caminar dije, Señor, quiero caminar en el propósito y nunca más volver atrás. Oiga bien, cuando usted dice nunca más volver atrás, usted no puede mirar atrás. Usted tiene que seguir adelante, usted tiene que mirar al Dios de la palabra, al Dios que nos dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y cuando nosotros creemos a esa palabra, es cuando nosotros avanzamos y no nos detenemos por nada. Y en este avanzar y en este caminar, yo pude darme cuenta que Dios, cuando llama con un propósito, vienen procesos. Y en los procesos Dios nos forma. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú puedas ascender cada día. Y en el ascenso tenemos que vivir situaciones que muchas veces vienen para querer detenernos de lo que Dios nos está mostrando. Pero aunque hoy estamos viviendo situaciones difíciles, aunque se dicen tantas cosas, Dios te escogió. Dios te escogió a ti y a tu familia para cumplir una misión en esta tierra. ¿Sabe que cuando yo miraba todo esto y dije, Señor, qué hermoso cuando tú nos llamas y tú nos respaldas? Y cuando Dios nos llama, Él nos respalda, pero hay que entrar a vivir los procesos. Los procesos nos ascienden, los procesos nos enseñan a conocer al Dios de los milagros. Los procesos nos enseñan a conocer que al final del camino hay una mano que se extiende para decirnos, levántate, tú puedes. ¿Sabe que en medio de los procesos, aprendí de hombres y mujeres de la palabra que vivieron situaciones adversas, que enfrentaron el rechazo, la angustia, la tristeza, me imagino, pero que nunca desmayaron, que se acordaron de la palabra y de la promesa que Dios le había dado? Uno de ellos es José. Dios lo levantó para cosas grandes, pero en medio de lo que Dios le llamó, José tuvo que vivir situaciones difíciles en su vida. Y una de las situaciones difíciles fue el rechazo de sus hermanos, fue la envidia de sus hermanos, y fue llegar al extremo de que José lo tuvieron que lanzar en una cisterna donde solamente Dios estaba con él y donde solamente la promesa de Dios lo acompañaba. Sabe que en los momentos difíciles solo las promesas de Dios permanecen en nosotros. Debo aprender que las promesas de Dios, lo que Dios me dijo, se va a cumplir. Lo que Dios te dijo se cumple. Pero antes de que venga el cumplimiento, tú tienes que creer a Dios. Tú tienes que caminar en la dirección, en el lugar correcto, en lo que Dios te lleva, y no dejarte distraer en el camino. Cuando José enfrentó el rechazo y enfrentó la cisterna, solo Dios estaba con él. Cuando José tuvo que ir a la cárcel, allí Dios estaba con él. Alguien me dijo, ¿y cómo sé yo que estoy en el propósito y que Dios está conmigo? Déjame decirte que cuando Dios está contigo, es cuando Dios siempre te va a dar la respuesta. Es cuando Dios, aun cuando tú vivas los momentos difíciles y permaneces creyendo en Él, déjame decirte que Dios viene y abre la puerta. Que cuando tú sientes que no puedes, Dios viene y te levanta. Ahí está Dios caminando. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar rectamente, creyendo a sus promesas y a su llamado. Cuando Dios nos llama con propósito grande. Y cuando Dios llamó a José y tuvo que enfrentar toda esta situación, Dios nunca se olvidó de José. Y aún cuando estuvo en medio de la casa de Potifar y tuvo que enfrentar la tentación, él salió huyendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está en los procesos, solo la promesa es la que viene. Y cuando la promesa viene, aun cuando estés a punto de caer, Dios te levanta y te recuerda la promesa, y tú tomas la decisión de salir, de avanzar y de no estancarte. ¿Sabe que en los procesos tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a nosotros
para poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que en este caminar Dios nunca se olvida de nosotros. Dice la palabra que Noé estaba en un momento de dificultad en medio de todo lo que estaba pasando. Pero quiero decirte algo en esta mañana, y quiero ser breve en esta mañana y dejarte esto en tu corazón. Cuando tú caminas en el proceso, aunque no es fácil, llegas a un momento en el que Dios te asciende. Cuando Dios te levanta o Dios te lleva en medio de las circunstancias, es para que tú puedas ser luz y respuesta a aquellos que están sintiendo que se ahogan. Hoy en día nos estamos enfrentando a una pandemia. Hoy en día nos estamos enfrentando a todas las cosas que está hablando el mundo entero. Hoy en día nos enfrentamos al pecado más grande que está sucediendo en la tierra. Las gentes, si usted mira un poquito, un recordatorio más atrás, antes de que hubiese pasado todo esto, veíamos la burla tan grande que le hacían al sacrificio de Jesús en la cruz. Yo lloraba el día que vi esas personas burlándose en la cruz del Señor en otros países. ¿Sabe qué? Que Dios se dolió en su corazón y ha traído juicio, y que en medio de los juicios los habitantes de la tierra tienen que reconocer que Dios es Dios. Por eso usted y yo, que hemos vivido procesos, que hemos pasado procesos, nunca jamás permitas que el entorno te distraiga y te haga desenfocar de a donde Dios te quiere llevar. Cuando Dios te escoge, Dios te lleva. Sabe que a muchas personas Dios tiene que sacar de la aldea, o sacar de la ciudad, o sacar del país, para llevarla a otro lugar y enseñarle y procesarle, para luego tener que traerla al mismo lugar, y que en el mismo lugar cumpla el llamado al cual Él le ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque en los procesos Dios nos prepara para los momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy. Por eso, en esta mañana yo quiero decirte que en medio de lo que tú puedas estar viviendo, recuerda la promesa que Dios te hizo. José recordó un sueño, y en el sueño él recordó que Dios lo había llamado. Dios lo había llamado para ser grande. Dios lo había llamado para gobernar. Y por eso todo lo que se enfrentó en el camino, él sabía que tenía que tomar decisiones de avanzar o de estancarse, de tomar o de dejar. Y cuando usted y yo caminamos en un llamado, en un propósito, en alguna meta que queremos alcanzar, tú no te puedes detener. En medio de todo lo que estamos viviendo, Dios te está formando, Dios te está preparando. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando alguien se mueve y no es Dios el que nos mueve. Cuando Dios no mueve a nadie, esa persona no va a poder lograr lo que ha querido. Esa persona no va a poder llegar a donde quiere llegar, porque ahora tiene que regresar para volver a hacer lo que Dios le llamó. Pero hay personas que Dios tiene. A mí me sacó de mi tierra, me trajo a Venezuela, me llevó por un proceso para conocer su voluntad, para conocer su llamado, para conocer que en el camino, aunque yo creía que estaba sola, nunca estuve sola. Aunque enfrenté la muerte, y de la muerte me levantó Dios y me resucitó, y hoy estoy aquí, es para decirte, el Dios que te ha traído por un camino quizá difícil, por un camino quizá donde tú sientes que nadie está contigo, donde tú sientes que nadie te ha extendido la mano, te voy a decir algo. No mires lo negativo, mira lo que Dios está trabajando en ti. Cuando usted y yo entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros, las áreas de nuestra vida que está trabajando, entonces nos procesa, nos prepara, nos hace madurar, nos ayuda para tener ese carácter de poder llegar y enfrentar las situaciones en donde quiera que nos coloquen, y donde quiera que nosotros vayamos, nunca volveremos atrás, siempre iremos hacia adelante, porque conocemos que en los procesos, que en el propósito, las promesas de Dios permanecen. Sabe que los procesos no son muy favorables, pero sí son buenos. ¿Sabe por qué? Porque uno aprende.
Yo aprendí demasiado. Aprendí a tener una sola muda de ropa. Aprendí a tener una sola cartera y tener que coserla. Aprendí a tener que ver a mi esposo con los zapatos por debajo rotos. ¿Sabe qué? Que Dios no quiere eso para nosotros. Jamás Dios quiere eso. Pero que Dios nos lleva, porque Dios nos mueve de lo estable, nos hace pasar por ciertas circunstancias para reconocer que Él es Dios, que Él es el que nos gobierna, que nosotros confiamos en Él, que ahora somos uno, que no somos dos sino uno, y que ahora voy a ver su mano extendida a mi favor. Pero que en ese momento difícil, aunque nadie me ayuda, yo no puedo levantarme contra nadie. Aunque nadie viene a mí, yo no puedo tener rabia contra nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, es porque Dios me lleva de su mano. Así que yo quiero en esta mañana decirte a ti que aún en lo que Dios nos ha llevado a nuestras casas es para entender que Dios nos llamó hoy a ayunar, a orar, a no perder el tiempo. ¿Sabe que escuchamos que vienen momentos difíciles? Escuchamos que pastores ya están predicando sobre el rapto, el arrebatamiento. Hay enseñanzas donde dicen: si usted se queda, tiene que hacer esto. Si usted se queda, tiene que hacer lo otro. ¿Sabe que Dios te llamó a ti, iglesia? Y estoy hablando con la iglesia, y estoy hablando con las mujeres que me están escuchando y que están conectadas hoy conmigo. Dios nos llamó a nosotros, no para quedarnos. Qué triste que todo el tiempo y todos los años que llevamos en el camino hayamos batallado tanto, porque las batallas que hemos tenido han sido grandes, han sido fuertes, enfrentando la muerte, enfrentando tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Qué triste que todo lo que hayamos caminado sea para quedarnos. No, Señor, usted, Dios no la escogió para quedarse. Usted, Dios la llamó para vivir un proceso, para caminar entendiendo que Dios no te deja solo ni sola, que Dios no te abandona, y que en este camino tienes que tomar decisiones donde tú decides que Dios entre o que entre el enemigo. Cuando usted y yo somos llamadas al reino de los cielos, es Dios el que va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, tenemos que permanecer en la palabra, en lo que Dios ha establecido en su palabra, para nosotros llegar a lo que Dios nos quiere llevar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no piensa solo en usted. Dios piensa en una generación que está con usted. Así que te digo hoy, Dios no nos llamó para quedarnos. No hagas caso a lo que dicen, solamente vea la palabra, busca lo que Dios ha dicho y verás lo que Dios va a hacer. Sabe que Dios llamó a Noé y lo mandó con una misión. Y sabe que yo me gozaba cuando veía el significado de Noé, porque todo en la vida tiene un propósito. Y aún en medio de las circunstancias, Dios te forma para poder llegar y cumplir el propósito. Quizá estás viviendo una etapa de tu vida donde el Señor está quitando ciertas cosas que tiene que quitar. Déjate moldear. Deja que Dios ahí en tu casa, con tu familia, puedas aprender la paciencia, puedas aprender el amor, puedas aprender la unidad, puedas aprender a orar, a cantar, a ministrar a tu familia, porque a veces nos gusta mucho ministrar en la iglesia, ministrar en el templo, pero en nuestra casa, pues Dios nos ha llamado para que ahora Dios metió a Noé en un arca, Dios nos mete a nosotros en las casas. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir lo que Dios quiere vivir, que nosotros aprendamos. ¿Sabe algo? Que yo estaba mirando y me quedé impresionada del tiempo que Noé duró en el arca. Y sabe que cuando yo miro los procesos, miro la vida que tenemos, muchas veces el camino en el que tenemos que andar, lo que tenemos que enfrentar, porque sé que no enfrentamos cualquier cosa. Hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles, hemos tenido que enfrentar situaciones adversas en medio de todas las circunstancias que cada uno vive en sus procesos. Pero cuando yo miraba a Noé, me daba cuenta y yo decía: Señor, o sea que Noé, dice la Biblia, que Dios lo llamó a Noé
cuando Noé estaba en el año 600. Dice que Noé estaba en el año 600 cuando Dios lo llamó. Cuando comenzó el diluvio, dice que fue en el día 17 del mes 2. Póngame cuidado. Aunque Noé fue un hombre justo, aunque Noé fue un hombre llamado por una fe extraordinaria, Noé tuvo que aprender también dentro del arca, porque sabe que no era fácil tener la selva adentro, sabe que no era fácil estar encerrado y de un momento a otro pensar que Dios se había podido olvidar. Por eso es que en el camino que tú lleves, nunca te olvides de lo que Dios te promete. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: camina en la palabra profética que te ha sido dada. Yo he caminado en la palabra que Dios me ha dado. Y en los momentos de angustia me he acordado, Señor, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Solo la palabra, solo las promesas son las que deben estar plasmadas en nuestros corazones en medio de lo que vivimos. Por eso, sea cual sea tu circunstancia, yo quiero decirte hoy, Dios está contigo. Solo tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando yo miraba a Noé, ¿sabe qué significa Noé? Su nombre significa reposo. Reposo. Quiere decir que en medio de una situación tan terrible como la que vivió la tierra, en medio de toda la maldad que había, Dios levantó un hombre para que trajera reposo a la tierra. Y cuando yo miraba esto y veía que tenía Noé 600 años cuando comenzó el diluvio, y dice que llovió 40 días y 40 noches. Y luego dice que el arca empezó a elevarse y duró la inundación 150 días. Póngase a pensar usted 150 días dentro de un arca con todos los animales que estaban allí, una selva completa. Pero dice que en el día 150 Dios se acordó de Noé. En el día 150. ¿Cuánto llevamos en la casa? Llevamos 45 días. Llevamos 45. 41 días. Llevamos 41 días. No, porque el 14 se hizo 30 días. yo creo que como unos 35 días. Bueno, los días que llevemos no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil. Y con todo lo que viene, que nos dicen cada vez más, hay que estar en casa, hay que estar en casa. Estamos en el periodo de mitigación, donde todos pueden ser portadores. Usted anda así como que, ¿y ahora qué hago? Y ahora la humanidad está como aterrada. Usted camina en las calles y en las calles hay como tristeza. ¿Sabe que Dios sintió dolor por todo lo que estaba pasando en la tierra? Dios sintió dolor con todo lo que estaba pasando por el pecado. Dios se dolió. Y en medio del dolor, Dios decidió levantar un hombre justo para que trajera reposo a la tierra. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Pero dice que este hombre, después de 150 días, dice la Biblia, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. ¿Y sabe qué? Quiero decirte algo más allá. Tenía Noé 600 años cuando comenzó el diluvio. Dios no perdió de vista a Noé. Dios dice en la palabra que se acordó de Noé. Y sabe que pasó
Y cuando Noé tuvo 601 años, dice la palabra que Dios sacó a Noé del arca. Pónganse a pensar, 365 días en el arca. Y cuando sale del arca, después de un año, sale a ver la luz, sale nuevamente. Dice que le dijo Dios: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves, de bestias, de todo reptil, etc. Y los mandó a sacar a todos. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que Noé no salió afanado a trabajar, que Noé no salió desesperado. Ay, porque no he visto la tierra, ay, porque no. Noé no se desesperó. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Noé lo primero que hace cuando sale del arca es mirar y tomar de lo mejor de los animales para traer a Dios y sacrificarlo a Dios y levantar un altar de gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Que a él no le tuvieron que decir: mire, hermano, levante las manos para que cante. Mire, hermano, póngase de pie para que ore. Mire, hermano, hay que hacerle un sacrificio a Dios. Mire, hermano, hay que hacer esto, como nos lo dicen muchas veces en los templos, que llegaban a los templos y uno ve las gentes, uno ve personas que llegan y se sientan a bostezar en las sillas, los que llegan a mirar los celulares, los que llegan a distraerse y hacer todo menos adorar. ¿Sabe que Noé no le tuvieron que decir nada de eso? Dice que Noé salió después de un año de estar metido en un arca. Con todo ese poco de animales, salió Noé y levantó un altar a Dios en acción de gracias por todo lo que había pasado. ¿Sabe por qué? Porque en cada situación, en cada proceso que tú puedas vivir, en cada una de las circunstancias que puedas pasar, recuerda que Dios tiene el control de todo y que Dios nunca se olvida de ti. Dios no se olvidó de Noé. Dios no perdió de vista a Noé. Dios no lo descuidó. Porque Dios sabe que Dios nos ha levantado para hacer reposo en la tierra. Por eso el altar familiar es para que usted y su familia puedan reunirse, no solo a leer la palabra. Dice que hay un momento de adoración, donde la adoración consta de leer la palabra, donde la adoración consta de que juntos adoremos a Dios, cantemos y hagamos que la gloria de Dios descienda. Y dice que el segundo paso es el poder interceder, es poder orar, es poder decir: Señor, gracias, y es poder levantar intercesión por todos los que necesitan que Dios intervenga en las sanidades, en la libertad, porque el enemigo sí está aprovechando para tomar cautiva las almas y llevárselas a los infiernos. Pero nosotros, en el poder de la intercesión y de levantar a Dios en el altar en nuestras casas, hacemos que haya reposo sobre la tierra. Amén. Así como Noé, Dios lo levantó para traer reposo en medio de una catástrofe, en medio de la maldad, en medio de todo lo que estaba pasando. Dios permitió que a través de un hombre justo y su familia trajeran reposo a la tierra. Hombre de Dios, hombre de la iglesia, sacerdote, levántate a hacer el altar, a adorar, porque la tercera parte del altar es exponer la palabra, es donde la familia pregunta, es donde todos conversan, dialogan en la palabra, y donde la misma palabra nos desnuda a nosotros para que haya un perdón. ¿Sabe? Que hay hogares donde hay hijos que están dolidos con sus padres, donde hay hijos que aún no han sido capaces de reconocer y pedir perdón. ¿Sabe que hay padres donde no han pedido perdón a la esposa? ¿Sabe que hay esposas donde han guardado tantas
situaciones difíciles en su corazón y no han podido decirle al esposo lo que ellas tienen guardado por tantos años dentro de sí. Pero en el altar familiar es para que la gloria de Dios descienda y es para que haya unidad, haya perdón, haya armonía y el propósito de Dios se cumpla con una generación como se cumplió en la vida de Noé y su familia, porque de ellos vino la descendencia de la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito hoy que así como Dios levantó un hombre que trajo reposo a la tierra, usted y yo somos puestos en la tierra, nos han llevado a las casas, nos han metido en los hogares para levantar el altar a Dios, para levantar la intercesión, para que haya reposo en la tierra. Y entonces esa pandemia se tiene que ir. Y entonces todo lo que está aconteciendo, Dios lo desvanece en menos de nada, porque hay una iglesia centrada en lo que tiene que hacer. Hay una iglesia que ora, hay una iglesia que intercede, hay una iglesia que ayuna, hay una iglesia que aún dentro de sus casas vigila. Por eso nosotros nos esforzamos para traer la palabra, porque queremos que la iglesia Centro Cristiano Cagua estemos unidos, estemos unánimes, orando, ayunando, trayendo la porción y saber que Dios nunca se olvida de ti, ni se olvida de nosotros, ni se olvida de la tierra. Dios tiene cuidado de la tierra, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está en medio de esta pandemia y está levantando y está llamando a un pueblo que entienda lo que tiene que hacer en medio de los tiempos, como levantó a Noé, y así mismo Dios quiere que usted y yo nos levantemos. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que el justo va a florecer, y va a florecer y crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán. No morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para que una pandemia venga a matarnos. Dios nos trajo con propósito. Levántate a cumplir el propósito en tu casa, con tu familia. Dios no se ha olvidado de ti. Dios siempre se acuerda de ti, se acuerda de nosotros. Hagamos un stop, miremos qué tenemos que arreglar, qué tenemos que hacer, en dónde tenemos que avanzar, porque nosotros fuimos puestos como pueblo de Dios para traer reposo a la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiero decirte en esta mañana que Dios no se olvida de ti. Levántate, camina aún por encima de los procesos, porque Dios está contigo. Quizá tú dices, yo tuve que irme para otro país. Acuérdate, un día Dios te va a traer. Dios te llevó para formarte, Dios te llevó para procesarte, pero tienes algo que cumplir aquí. Y Dios te va a traer para que cumplas su propósito completo. Así que yo te digo en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús, como siempre lo digo, porque Dios nunca se olvida de ti. Somos puestos en la tierra para dar reposo. Fuimos puestos en los hogares para que nuestro hogar sea respuesta. Amén. Amén. Me decía alguien que días en mi casa están llegando y están diciendo, por favor, necesito que ore por mí. Necesito el vecino, van a llegar a tu puerta, van a tocar, pero dentro de las casas nos están formando, nos están procesando, nos están limando, nos están quitando asperezas, nos están enseñando a conocer a un Dios personal. Yo me decía anoche, yo estaba escribiendo y me decía algo y quiero compartírselo ya para cerrar. Dice, saldrán y me adorarán y me servirán. El avivamiento en tu casa abre la puerta a los milagros y verás los milagros dentro de tu casa. El avivamiento empieza por tu casa. El avivamiento abre la puerta del poder de la palabra en sus bocas y hablarán con poder para que ya no sea lo que leen, sino lo que viven.
El avivamiento abre la puerta a la expansión y a la extensión de mi reino en la tierra. Porque donde vayan, la tierra los reconocerá como sus dueños y desbaratarán los planes de las tinieblas. Reposo. Porque no dirán que son pueblo débil, sino fuerte y poderoso en las manos, dice el Señor, en mis manos. El avivamiento en ti y en tu casa abre la puerta de la fe. Los que no creían van a creer. Los que necesitan van a venir a tocar. ¿Sabe por qué? Porque somos reposo en medio de todo lo que está pasando. Nuestras casas tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Dice, no habrá temor porque habrán aprendido a confiar en mí. En mi palabra, dice, llevarán el chip de la fe dentro de cada uno y confesarán el poder de la palabra hablada y lo que haya imposible ante los ojos humanos. Dice que por vuestra palabra hablada yo la haré posible. Esto me lo decía el Señor y me decía, los prepararé para mi venida porque vendré por un pueblo que me ame, que me adore, que me crea y que esté dispuesto a guerrear conmigo. ¿Sabe que Dios no va a venir a buscar flojos? Dios viene a buscar guerreros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el ejército del Señor. Así que te digo en esta hora, y me decía el Señor, y después de todo esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y qué lindo que dentro de las casas dice, nosotros mismos hablemos en lenguas y nuestros hijos profeticen, y sobre todo los miembros de la familia se derrame el Espíritu de Dios y profeticen a favor de nuestra tierra. Sabe que Dios tiene planes, propósitos, y en los procesos nos levantan para ascender a un nivel de excelencia. Y te bendigo en esta mañana. Tenemos peticiones de oración. Sí, Quiero orar por tu vida, quiero orar por usted que se ha conectado, y aún las que no pudieron, me dijeron que hay muchos que tienen problemas con el internet. Y vamos a algunas peticiones ahí en esta mañana. sí. Estamos orando por peticiones porque son en el ayuno y en la intercesión. Por propósito, por bendición. Léalos. La pastora Violeta, porque se cumplan los propósitos de cada quien, de cada persona. La familia Zurdo Alberto Terán piden por bendiciones, y ellos también piden por el señor Iván, para que se rompa la cadena de vicio, de alcoholismo que hay en la vida de este señor Iván. También pide Omaira Morales por los enfermos, por los médicos, por las enfermeras, por el personal de salud, para que el Señor los guarde de la pandemia. El hermano Rigi Castillo pide por la paz. María Muñoz desde Perú, por propósito de cada uno de nuestras vidas. Y bendiciones, y que todos estamos conectados y estamos dando bendiciones. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de traer tu palabra y de saber que fuimos puestos con propósito en la tierra, que todo lo que sucede no es por casualidad, que tú tienes el cuidado de todo, que aún en medio de todo lo que está pasando, de esta pandemia, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios nos está llamando a caminar rectamente. Dios nos está llamando a caminar en santidad. Dios nos está llamando a caminar mirando al invisible y sabiendo que Él nos llamó y que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Dios está haciendo una obra grande en medio de la tierra. Por eso en esta mañana, en medio de todo, Señor, oramos, ayunamos, estamos intercediendo, entramos en este momento de intercesión, Señor, por las personas que han pedido oración, por aquellos que piden por sanidad. Señor, tú eres el Dios que llevó las enfermedades, todas nuestras enfermedades, tú las llevaste en la cruz del Calvario. Tú nos limpiaste de la maldad, tú nos redimiste y nos compraste con precio de sangre. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús
porque en medio en la cruz del Calvario todo lo llevó por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que harás. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque estás obrando desde aquí. Declaramos sanidad, Señor. Oramos por los enfermos, por todas las personas que están padeciendo, Señor, los que están por diferentes enfermedades y aún aquellos por los que están viviendo, Señor, la pandemia, oh Dios, que están, Señor, contaminados. Padre, oramos para que obres de gran manera, que puedan, Señor, llegar al conocimiento, escuchar tu palabra, que no endurezcan su corazón, sino que puedan abrir su corazón para ti y puedan entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en ti, Jesucristo. Y asimismo declaramos, Señor, que se derrama una ola de sanidad y de salvación sobre las almas. En el nombre de Jesús, oramos por todos los que están pidiendo las peticiones. Tú las conoces, las colocamos delante de ti, Señor. Aquel que pide por liberación de los vicios, Señor, que pueda tomar decisiones directas contigo. Padre, ayúdanos en este tiempo a hacer reposo para la tierra, a hacer bendición desde nuestras casas, que nuestra casa sea un reposo, sea una luz que se extiende, que se ilumina, Señor, y que los vecinos puedan ver que en nuestra casa hay bendición. Señor, oro por todos los hermanos que están en casa, aquellos que están en casa y quizás están enfermos. Oro para que en esta hora tú pases tu mano poderosa sanando en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la mujer que está atribulada, Dios, por aquella que dice, hoy no tengo que comer. Oramos, Señor, para que tú puedas llegar y tocar la puerta y ella, Señor, pueda entender que eres tú su proveedor. Tú eres nuestro Dios. Oramos por los que están en eminencia. Oramos por tu misericordia sobre nuestra tierra, Señor. Oramos, Dios, para que haya bendición, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guardas, porque nunca te olvidas de nosotros. Bendecimos la iglesia. Guarda la iglesia de esta pandemia. Guarda la iglesia. Los que tienen que salir a trabajar, guárdalos, oh Dios. Nuestra tierra, Señor, rodéala con tu fuego poderoso, Dios. Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, visita nuestra tierra, paséate, Espíritu de Dios, como te movías en la faz, sobre la faz de las aguas, muévete sobre la tierra, Señor, para traer orden, para traer, Señor, unidad, para traer, Señor, que un pueblo de Dios se despierte, que haya unidad, Señor, en todas las iglesias, que se levante un solo pueblo a adorarte, Señor. Porque tú nos llamaste a cumplir un propósito y nos levantamos hoy para caminar en ese propósito. Bendecimos tu iglesia, Señor, Centro Cristiano. Bendecimos los pastores, bendecimos los líderes y todas las iglesias que hay en nuestra tierra. Los bendecimos, Señor. Bendecimos las autoridades, Dios. Guárdalos, bendecimos los médicos que están batallando, Señor, en los hospitales, en las clínicas. Señor, declaramos que hasta allá llega tu cobertura con el poder de la oración. Señor, bendecimos todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Pedimos que sean respuesta en cada lugar donde están. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y quedamos bajo tu cobertura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Esta noche a las 7 de la noche el pastor estará dando una palabra en la noche de sanidad y de oración. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.